día de hoy, administración pública regional y local en Guatemala. Empezamos con la regionalización, la descentralización y la desconcentración, ¿verdad? De conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala, promulgada por la Asamblea Nacional Constituyente en 1985, se piensa en un modelo de gestión pública que vaya del gobierno central y se desconcentre y se descentralice los servicios. Esto no tiene nada que ver, por favor no lo vayan a confundir con los sistemas o formas de manifestación de la administración pública, que es el centralizado, el desconcentrado, el descentralizado y la autonomía. Este punto no tiene nada que ver con esos sistemas, ¿sí? Porque estos sistemas ya están de por sí, ¿verdad? En la teoría de la administración pública, pero no existen como tal dentro de la Constitución Política de la República. Lo que existe en la Constitución son los mecanismos para poder proveer órganos administrativos para la prestación de estos servicios. ¿Cómo así? La forma o el sistema centralizado por antonomasia, ¿verdad? O de preferencia, es el organismo ejecutivo. Ese lo tenemos en la Constitución Política de la República a través de la presidencia, vicepresidencia, ministros y viceministros de Estado. Y por supuesto en la ley del organismo ejecutivo, que hoy se la Asamblea, el decreto 114-97. Ese es el sistema centralizado o concentrado. Para mí es súper, hiper, mega concentrado, es el sistema que nos gusta y nos fascina. Y no porque no querramos implementar otro servicio, sino que es por tradición y por herencia, ¿verdad?, el sistema que ha adoptado Guatemala a través de su Constitución Política de la República. Luego viene el sistema desconcentrado, ¿verdad? Si el centralizado es de forma jerarquizada, de arriba hacia abajo, entonces el desconcentrado viene acá y sale de esta línea para acá y luego regresa, ¿verdad? Y yo les he dado algunos ejemplos como el registro mercantil, como el registro general de la propiedad, como la dirección, la DIACO, por ejemplo, ¿verdad? Inclusive podríamos hablar de la Dirección General de Educación Física del Ministerio de Educación, ¿verdad? Es decir, forman parte del organismo ejecutivo, pero para la prestación de sus servicios hay una ley que los regula aparte, adicional, porque si vemos los demás órganos administrativos no lo tienen. El Registro General de la Propiedad tiene su ley, el Registro Mercantil tiene su ley y la Dirección de Atención al Consumidor tiene su ley y la DIGEF tiene su propia ley, que está junto con el sistema, ¿verdad?, de la educación física, la cultura y el deporte, donde regula no solo a la Dirección General de Educación Física, al Viceministerio del Deporte. Este no está desconcentrado, ¿verdad? Está también el Comité Olímpico Guatemalteco, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, y todos ellos crean el CONADER. Por cierto, noticia de la administración pública, ¿verdad? El Tribunal Electoral del Deporte, que está en esta ley que les estoy hablando, el decreto 7697, acaba de emitir una resolución revocando las elecciones del actual Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco. ¿Qué es lo que se pretende? Enderezar el rumbo entonces para que Guatemala pueda participar en las justas olímpicas en junio, julio, me parece, en París, Francia, ¿sí? ¿Cómo así? ¿Qué pasó? No, miren pues, el comité ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco, el COG, ¿verdad? Que aparte es el COG, que es este, y el COI es el Comité Olímpico Internacional, ¿verdad? El COG dura en el ejercicio de sus funciones 4 años, ¿verdad? Entonces, el año pasado fue que ocurrió todo este
relajo, digamos, lo jurídico, y en donde lamentablemente la Corte de Constitucionalidad se prestó al juego. Es triste decirlo, pero tengo que decir, porque así es, porque a pesar de los pesares, el magistrado Roberto Molina Barreto emitió su voto disidente y voto razonado dentro de la resolución del amparo, indicando que el Comité Olímpico Guatemalteco respondía a la Carta Internacional del Comité Olímpico Internacional. El COI es una asociación civil no lucrativa mundial que regula a todas las asociaciones, federaciones, instituciones que representan a los países, porque en los países, dependiendo de la normativa interna, está organizado. En Guatemala lo tenemos como un comité ejecutivo que está revestido de autonomía según el 7697, pero puede ser en El Salvador que sea el Instituto del Deporte Olímpico, Costa Rica puede ser que sea el Ministerio del Deporte Olímpico, etcétera, cada país. Entonces el COI, todas estas de todos los países van a dar al COI y son reguladas por la Carta Internacional Olímpica, que le llaman, ¿verdad? Entonces esta carta establece que los países van a ser regulados por esa carta, no por las legislaciones de los países. Ahí es donde nosotros no entramos. Entonces se quiso manipular desde acá, ¿verdad? Entonces el COI de una vez suspendió a Guatemala, en límite de una vez, ¿verdad? Y prácticamente estamos al nivel de Rusia, ¿verdad? Al nivel de Cuba, al nivel de Venezuela, al nivel de Nicaragua, y donde estamos considerados como estados fallidos para el Comité Olímpico Internacional. Entonces los atletas no tienen la culpa y entonces sí pueden participar, pero vestidos de blanco, sin la bandera, sin el uniforme, y si ganamos una medalla que va a ser difícil, ¿verdad? Porque nos tenemos que conformar solo con la de Barrondo para la eternidad, ¿sí? Porque aquí todos nos vamos a morir, no vamos a volver a ver otra medalla. Así es, sí, es que es cierto. O sea, mire, yo les tengo que decir la verdad, yo trabajé en la DIGEF, yo conozco el sistema del deporte en Guatemala, y lo primero que hace es que se roban el dinero, pues, la corrupción. Si dinero hay, lo que más plata tiene en este país para el gobierno es el deporte, el fútbol. Vamos a morirnos por ir al mundial, no vamos a ir, olvidémonos. Si Barrondo ganó es porque Dios es de verdad poderoso. El que no crea en Dios ahí, debe desconviértase, ¿verdad? Y que el pobre Patojo se levantaba a las 3, 4 de la mañana en sus barrancos, por Chiste, por Alta de la Paz, se para allá donde él les va, él solito se ponía. Si él ganó por él, no porque el sistema de Guatemala funcione. Es que esa es la verdad. Yo le pregunté cuando estuve trabajando ahí en la pura crisol del deporte, les dije yo a los especialistas del deporte, ¿qué hay que hacer para que Guatemala vaya al mundial? Replicar el modelo de los otros países. Fíjense bien, pues, fíjense, y está bueno que se los explique. Esto es administración pública, está bien. Miren, pues, resulta ser, usted no sé si sabía, que la selección nacional se integran con jugadores de los equipos de la primera división, de la división mayor, ¿sí? O sea, no hay un equipo como tal de la... no. Entonces, viene la Federación de Fútbol, ¿sí? Que está adscrita a la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, que recibe plata. Y ahí está el proyecto Gol y que esto, que es mentiras, eso no funciona, ¿verdad? Pero ahí se mantiene un montón de gente con salarios y dinero del pueblo, ¿verdad? Entonces, contratan al técnico. Guatemala ha pagado hasta $25,000 mensuales a un técnico que el último fue el Bolío Gómez de Colombia. $25,000 mensuales, sí. Y la fuente, ¿verdad? Y sí, estuvimos así de que se vinieran, ¿verdad? El técnico, pero él pedía $45,000. Y a ella no le llegó. ¿Verdad? Por supuesto que no, ¿verdad? Entonces, pensando en que contratando al mejor técnico vamos a llegar al mundial, esa es la idea, esa es la premisa.
¿verdad? La idea es cambiar todo. Para mí el único que ha funcionado es Bilardo, ¿verdad? Y que estuvo así lejanamente porque no quiso. Él venía de hacer mundial a la Argentina, obviamente, Bilardo, argentino, y creemos en los argentinos, ¿verdad? Entonces, pero él así de lejito, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando viene cualquier técnico, y en el peor de los casos nos paramos conformando con los nacionales, que todos nos perdemos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace? Viene el técnico, se va a ver a los rojos, va, me gusta ustedes muchachos están convocados, se van a los cremas, se va a Zacapa, se va aquí, se va a todos los equipos, y son llamados y seleccionados, no perciben salario. Con el salario que les pagan estos equipos, ellos son convocados. Así funciona el reglamento. Entonces, adelante compañero, ya este técnico tiene a su equipo, al preparador físico, al fisioterapista, al coco wash, al psicólogo, ¿verdad? Sí, hay que creerles que sí, que son supermanes y estas cosas. Entonces tiene todo ese equipo, eso sí es pagado por la Federación de Fútbol. Entonces los empieza a entrenar. Entonces ya salen las convocatorias. A perder. ¿Por qué razón? Porque todos los demás equipos del área, por ejemplo, nosotros pertenecemos, el mundo está dividido por la CONCACAF, ¿sí? Está dividido, ¿verdad? Entonces, nosotros pertenecemos, fíjense, Canadá, Estados Unidos, Guatemala, Centroamérica, ¿verdad? Y el Caribe. Solo de entradita ella nos fue terrible. Bueno, peor sería si estuviéramos allá abajo en Sudamérica, ¿verdad? Las chamarras que nos pegaría Brasil y Argentina, pero no, ha sido suficiente México, Canadá y Estados Unidos. Entonces se organiza por torneos, y entonces son equipos de 4. Entonces de esos 4 se enfrentan entre los 4 y salen todos, y así van las eliminatorias. Es un año las eliminatorias. Y eso ahorita que la FIFA extendió o abrió más espacios, y ni así, ¿verdad? Vamos a ir. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, México? ¿Qué es lo que hace México? ¿Qué es lo que, por ejemplo, no vayamos a Centroamérica, vayamos aquí a la para México? ¿Qué es lo que hace México? La Federación o la Asociación de Fútbol Mexicano. Es un país mucho más grande, obviamente, pero lo que ellos hacen es que hacen primeros envíos, y cuando están de adolescentes, pensando cuando llegan a la mayoría de edad, los mandan a equipos europeos, a los equipos que le llaman mosquitos, a las fuerzas básicas de esos, pero los mandan a Barcelona, ¿verdad? Los mandan al Barça, pero los países becan a los patojos chispudos. Están en las fuerzas básicas de esos equipos, se empiezan a foguear a nivel internacional y después los mandan a llamar. Entonces ahí está el resultado. Mientras que nosotros nos quedamos acá, o sea, tenemos a 22 jugadores tipo Barrondo. Así, de sencillo. ¿Para qué les vamos a dar buenos hoteles, masajes, le vamos a dar si el proceso está malo? A perder vamos a ir, y es lo que ha estado pasando, que vamos a perder. No es porque no se tengan los recursos, sino es el método, el medio, ¿verdad? Y esto, ¿saben qué es lo peor? Que los dirigentes lo saben. Porque metámonos a la política deportiva. Miren dónde está Brian Jiménez. En Estados Unidos, o sea, ¿me entienden? O sea, llegamos a los puestos, los chapines y guatemaltecos, a corromper el sistema, a ver cómo robamos, no a beneficiar, ¿verdad? Entonces es bien triste, ¿verdad? Ustedes, pero sale precisamente por el tema de la desconcentración, ¿verdad? Entonces el sistema de la cultura física, porque es un sistema, ¿verdad? Se supone que empieza desde chiquitos, en la DIGEF, el deporte escolar deben de haber escuelas de iniciación deportiva y ni hay plazas para maestros. Lo que hay son contratos, sus contratos son 18. O sea, no hay plazas, ¿no?
los contratos de fútbol de hecho. ¿Por qué? Porque la misma ley le puso candados, ¿verdad? Entonces, cuando ya salieron infantiles y son adolescentes, entonces ya la DIGEF se los tiene que pasar a las asociaciones de deporte federado, fútbol, taekwondo, atletismo, natación, etc. Todas las federaciones, las asociaciones, porque son asociaciones civiles deportivas, que después todas se van a constituir a la CDAG como confederación, ¿verdad? De todas las asociaciones, por eso se llama confederación. La confederación los trabaja, ¿verdad?, en las instalaciones. Algunos departamentos tienen, no todos, ¿verdad? Pero por ejemplo Retaluleu, Zacapa, Cubán, Quetzaltenango. O sea, yo les digo yo cuando estoy, porque todo eso trabaja en conjunto, todo el sistema deportivo, ¿verdad? Entonces me iba de condición al interior a conocer todas esas instalaciones, ¿verdad? Unas buenas, unas malas, en fin, ¿verdad? Porque mantener instalaciones deportivas es caro, ¿verdad? Entonces esas asociaciones deben de seguir cultivando y trabajando a los jóvenes deportistas. Entonces ya viene el Comité Olímpico y ya a los que empiezan a competir y empiezan a participar en Juegos del Ciclo Olímpico Internacional para hacer marcajes, porque así es como llegan nuestros deportistas a participar a las Olimpiadas. ¿Por qué creen que el patojo aquel de la badminton, ¿verdad? Kevin Gordon, ¿verdad? Porque el patojo, y miren, salió un reportaje en el salón municipal, le dieron ahí, o sea, ni siquiera Zacapa tiene infraestructura. Y miren hasta dónde ha llegado, es por él, ¿verdad? Exactamente, ¿verdad? Entonces el patojo empezó a tener, ¿verdad? El señor buena marca internacional, empezó a participar en el centroamericano, ¿no? Luego se fue al panamericano, luego ya se fue al mundial y empezó a hacer marca, ¿no? Igual que aquel de la antigua Guatemala, chiquitín, Jorge Vera, ¿no? Chiquitín, pum, 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 llegarán de gimnasia, ¿verdad? O sea, buenos, o sea, pero es porque Dios los mandó y así aquí, ¿no? Por eso les digo yo, sí, la futbolista que está en España, que es Apellido Martínez. Si el problema es que es fútbolón se va, pero es fútbolón se va, una golondrina no hace verano, necesitamos 11 como ella, ¿verdad? Es el problema de los deportes de conjunto, ¿verdad? Ojalá y que el fútbol fuera individual, ¿verdad? Pero así está el sistema, ¿verdad? Entonces, no confundir el sistema desconcentrado con la regionalización, descentralización y desconcentración, ¿verdad?, de la política pública del gobierno central. Guatemala está organizada territorialmente, ¿sí?, y se divide en su administración política, ¿sí?, en departamentos y municipios, 22 departamentos y 340 municipios. Usted en el Código Civil va a encontrar el procedimiento y el trámite para la creación de un municipio, que eso lo vamos a ver en el curso de Derecho Procesal Administrativo el próximo semestre. Con la bendición de Dios, de la Honorable Junta Directiva, y si usted se asigna a la sección donde va a estar, entonces vamos a ver ese trámite. Bueno, entonces, acá hay una palabra clave: desarrollo en regiones. El asunto es que se desarrollen las regiones, las comunidades, los departamentos y los municipios. ¿A través de qué? Aquí está, miren. A través del regionalismo, la descentralización y consideración, que nos dice el profesor Jorge Mario Castillo, catedrático de esta facultad, que yo tuve el honor de recibir clases con él, ¿verdad? Que ya está jubilado, pero es uno de los referentes y tratadistas guatemaltecos, ¿verdad? No confundir los tres términos, ¿sí? Que más acá arriba yo les dije que no confundiéramos con los sistemas, ¿verdad? Bueno, me faltó la descentralización y la autonomía, pero como eso ya lo recibieron ustedes en su curso de Derecho Administrativo, esto es solo un repaso, ¿verdad? El regionalismo es la doctrina que se fundamenta en la crítica al departamento. Históricamente, citando a Abadel, el departamento es la creación
arbitraria que ya no responde, aunque no se sabe si alguna vez haya respondido a las realidades económicas sociales, que teniendo en cuenta qué es lo que pasa con el departamento. Así es como nuestra Constitución lo ha adoptado. En la República de Colombia también tiene la división en departamentos, pero hay otros países que lo tienen provincias. Y dependiendo del sistema, por ejemplo, como el gobierno mexicano, como es un estado federado, ¿verdad? Es decir, tiene pequeños estados que hacen uno todo, igual que Estados Unidos, por eso son Estados Unidos mexicanos, ¿verdad? Entonces son estados, acá son departamentos, pero nuestro sistema es mixto, parlamentario, presidencialista. En el caso de México, no. México sí definitivamente es federación, ¿verdad? Y Guatemala experimentó en aquella búsqueda de la independencia allá por 1821. Nos anexamos a México con todo Centroamérica, pero realmente la independencia llegó el 23 de julio de 1823. Y a partir de ese momento decidimos como bloque centroamericano crear la Federación de Provincias Unidas de Centroamérica, en donde el último presidente de esa federación fue José Cecilio del Valle, quien era un nivel, ¿verdad? Pero también Pedro Molina guatemalteco, etcétera, etcétera. La historia ha registrado eso. Es decir, se probó con ese sistema y al final después cada país, cada república quedó ya dividida. Guatemala, ¿verdad? Con el conflicto que tenemos de Belice, que no sé si alguna vez se va a solucionar ese diferendo territorial e insular marítimo. Mi criterio es que lo vamos a perder por completamente. Solo falta la oficialización de la Corte Internacional de Justicia, la Haya, ¿cómo se llama? En Holanda, ¿verdad? Está la Corte Internacional de Justicia, porque establece el estatuto de esta Corte Internacional, a la cual Guatemala está adherida, que el país que esté o que tenga en posesión pacífica el territorio es al que se le va a dar, ¿verdad? Entonces, Guatemala lo que está peleando es la mitad del territorio de Belice, ¿verdad? Porque lo que tiene independencia es Belice el Alto, ¿verdad? Y lo que estamos peleando ahora es Belice el Bajo, ¿verdad? Que eso es lo que vamos a perder. O sea, lo que falta es la oficialización, que ya lo perdimos, ¿verdad? Pero eso ya lo tenemos perdido, ¿verdad? Y también definir la línea de adyacencia, porque como no hay río, no hay nada, si no es territorio, allá va caminando uno y ya estoy en el territorio beliceño, regreso y estoy en territorio guatemalteco. O sea, es una línea imaginaria, pero en esa línea de adyacencia hay 28 comunidades guatemaltecas, ¿verdad? Comunidades guatemaltecas en donde los soldados beliceños han asesinado a los compatriotas guatemaltecos. ¿Pero por qué? Porque la ausencia de Estado. Es un territorio tan vasto y tan grande que para ellos sí es pequeño, entonces ellos sí lo pueden administrar y controlar, nosotros no, ¿verdad? Y la línea divisoria que divide es el río Salstún, ¿verdad? Es la línea divisoria entre Izabal, el departamento con Belice, ¿verdad? Pero cuando se refuta, dice el derecho internacional que la mitad del río es de ellos y la mitad es nuestra, ¿verdad? Así de sencillo, ¿verdad? Pero bueno, muy bien, así la historia de nuestro país. Y entonces acá lo que dice Mario Castillo está criticando la división del departamento, porque dice que no se sabe si responde. ¿Por qué razón? Porque entonces la autoridad máxima del departamento, ¿quién es? El gobernador. Pero ese gobernador no es electo por el departamento, sino es designado por el presidente de la República, de conformidad con la Constitución Política y la ley del organismo ejecutivo. Inclusive hay un gobernador titular y un suplente. Ojo, hoy anunció el presidente de MBAJ, ¿verdad? El doctor Bernardo Arevalo anunció que entre lunes y martes hará el anuncio oficial y la designación de los gobernadores, ¿verdad? A pesar de todos los pesares, yo no sé qué va a pasar con el PT, porque allá la sala mixta regional constituida en tribunal de amparo, ¿verdad? Lo otorgó amparo a las comunidades ahí, y entonces sí o sí se tiene que respetar esa terna presentada, no sé qué va a pasar, ¿verdad? Y como todas las ternas fueron manipuladas supuestamente por partido Vamos, ¿verdad? No sé qué va a pasar. ¿Sí, compañero? ¿Cómo? ¿De qué día dijo? Lunes y martes de la próxima semana. Miren, compañeros, ya no solo no sale ahí las noticias.
métanse al X, por favor, o al Twitter, pues, ahí es donde está la noticia. Sigan a las figuras políticas, sigan a Bernardo, sigan los medios de comunicación social, para estar enterados. Se mete uno ahí, ¡pum!, y empieza a aparecer todas las noticias actualizadas. En 5 minutos se actualiza uno, ¿va? Dejen de ver novelas, ¿va? Dejen de ver TikTok, de basura ahí, eso. Miren, yo tuve que abrir esa cuenta porque ni modo, ¿verdad? Hay que estar al día, pero no lo miro porque solo idioteces pasan ahí. Disculpen, ¿verdad? Ahí solo cosas y ni sé cómo manejan ahí la chaviza que se cambian filtros y que caritas y que perritos y no sé qué. Entonces yo me voy a lo que es de los viejitos, ¿no? Facebook y X, ¿verdad? Ahí están las noticias. Ahí es donde uno se actualizará, ya no es prensa libre ni nada de eso. Entonces, para que estén al día, ¿verdad? Bueno, entonces esta es la crítica que se hace. Otra cosa, está la creación del municipio en el Código Municipal. No hay una ley o un procedimiento para la creación de un nuevo departamento. Entonces, supletoriamente se utiliza el procedimiento que está en el Código Civil. Al final, ¿verdad?, inicia el trámite desde la gobernación, pasa a Segeplan, la Secretaría General de la Presidencia, lo llevan al presidente, el Consejo de Ministros de Estado, envían la iniciativa de ley al Congreso de la República, quien es el que va a determinar la creación del nuevo municipio. Y así es como se han creado los 340 municipios a nivel nacional. ¿Cuáles son las causas que han motivado esto de los departamentos o la regionalización? ¿Qué motiva el regionalismo? Los problemas económicos de Estado. ¿Por qué razón? Porque, y lo vemos con esta gran urbe, Guatemala es considerada y sigue siendo considerada, obviamente por la cantidad de la población, pero la metrópoli, la única metrópoli centroamericana. Vamos a los países, a pesar del desarrollo que tienen, pero no tienen el movimiento que tiene nuestra ciudad capital. Entonces, pero hay una concentración, una migración de la gente del interior. Yo, por ejemplo, soy ejemplo de eso. Yo no soy originario acá en la capital. Yo soy originario y dejé el ombligo en un municipio fuerte, grande, Luján, ¿verdad?, que se llama Coatepec, ubicado 220 kilómetros de acá, que está casi con la frontera de México, pero pertenece a la circunscripción territorial de Quetzaltenango. Por eso aquí está la feria de verano. Entonces, yo miré para acá, ¿verdad?, para buscar mejores condiciones, ¿verdad?, para venir a estudiar aquí a la universidad, en fin, etcétera. Entonces lo mismo hacemos un montón. Entonces la concentración en la capital no debería ser así, sino que deberían de haber, o sea, la intención o como lo pensaron los constituyentes en la Constitución es que todos los servicios que hay aquí en la ciudad capital deberían haber en las cabeceras departamentales. En poco, mucho, nada, así se está dando, pero es muy lento. La ciudad más importante después de la capital es la ciudad de Quetzaltenango. Por lo menos uno lo ve cuando anda por allá de comisión o pasillo, inclusive ya se ve el tránsito, ya se ve eso pesado y toda la cosa, pero el desarrollo conlleva todo ese tipo de problemática, ¿verdad? El atraso del área rural es cierto, ¿verdad? Los datos estadísticos son gravísimos, sepan los compañeros futuros abogados, ¿verdad? Resulta ser de que el Ministerio de Educación registra que la mayor cantidad de centros educativos oficiales ya por lo menos tenemos cobertura completa a nivel nacional, ¿verdad? Ya hay una cobertura en los 340 municipios, pero ¿qué creen? La escuela con más presencia a nivel nacional en todas las comunidades es la escuela unitaria, ¿verdad? La escuela multigrado. Hay un salón que ya quisiera uno que fuera así, no. En el bueno de los es una champita con lámina o con manaque que se cae, se cuela todo ahí, no hay escritorios, hay ladrillos con tablones, son los propios papás. Entonces el maestro está nombrado, es el maestro, es el director, es el maestro primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, es el director, es el que hace la refacción, es el que, en fin, ¿verdad? Entonces en ese salón, ¿verdad?, lo que hay. Entonces aquí esta fila es primero primaria, sección única.
Esta fila es segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Va. Entonces la pizarra, si hay pizarra. Esto es para los de primero y empieza a hacer la tarea. Esto es para los de segundo, para los de tercero, terminó el sexto y regresa otra vez. Ahora pasamos a formación ciudadana, salimos de matemática, ahora vamos a formación. Y así dice el Ministerio de Educación que tiene que dar todo el CNB, ¿verdad? Ahí está tu calidad educativa, ¿verdad? Es la realidad, es la realidad, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son las más afectadas? Las mujercitas, ¿verdad? Es alarmante, hay varias ONGs, esta se me va ahorita el nombre, es la que lleva al día los datos estadísticos, entre 10.000 y 12.000 embarazos desde 9 años a 15 años de niñas. En el sistema educativo, en el sistema rural, no se concibe una niña siendo madre a los 10 años. ¿Qué posibilidades de desarrollo va a haber? Nada. Así, los datos son bien crueles, bien fríos, ¿verdad? Y como dijo Portillo, ¿verdad? Los de la capital lo tenemos todo y nos enteramos de eso, ¿verdad? Pero eso es lo que pasa en el área rural. La concentración de la población en la ciudad capital era el metropolitano, ¿verdad? Era lo que yo les explicaba. Todos nos venimos para acá, todos. ¿Verdad? Y se vienen la paisanada, ¿verdad? Y lo que menos les gusta es estudiar. ¿Qué se puede hacer? Poner a su tienda, ¿no? Tienda, ¿no han visto ustedes la tienda de barrio, no? Parecen cooperativas, ¿no? Sí, vienen de toda la cooperativa, ¿no? Si es que trabajan, ¿no? Si no, a perderse va aquí, va a ser perderse en esta gran ciudad. Mira, aquí hay una cantidad gran cantidad de población, hay oportunidades de desarrollo de lo que usted quiera, de lo que usted quiera. Aquí usted consigue de todo, ¿verdad? Y regresamos al tema de las mujeres, ¿verdad? Y la mayoría, pues, a dedicarse a la profesión más antigua del mundo, ¿verdad? Y ahí empieza la descomposición como sociedad, ¿verdad? Recuérdense que la familia es la base de la sociedad. ¿Cuál familia? ¿Cuál familia? Y luego viene la desintegración familiar. En el peor de los casos se casan y todo y se va para el norte, va a morir, se va el pobre paisano, ¿va? O la paisana, ¿va? ¿Verdad? Mi mamá me estaba contando por teléfono que todos los días le llamo yo a Patepe. Ay, sí, mira, amigo, la noticia, ¿va? Que era ella dice, ¿verdad? Era una maestra, era de corte, dice ella, ¿verdad? Se fue y todo, y se fueron con el esposo a ahogarse al río Bravo. Mi mamá está más enterada, ustedes, de las noticias. Dice que en el río Bravo ya tiraron lagartos, dice. Solo con eso, pero ni siquiera, mire usted, aquí en Tapachula los agarran, ¿va? Ni siquiera llegan lejos, ¿no? Y ahora ya los gringos metieron lagartos en el río Bravo. Miren, son desgarradores pero ¿por qué? Es porque nuestro país no brinda las oportunidades de desarrollo, ¿verdad? Es dura la realidad. Tenemos que cambiar esta realidad, y ustedes la tienen que cambiar el día de mañana. ¿Aquí? ¿Cómo? Aquí van a concejales del futuro. No me van a decir, aquí hay diputados. Se los juro, se los reaseguro. Les voy a contar, no sé si ya les conté la anécdota. Ya 3 compañeros míos de acá de salón de universidad fueron diputados, no hicieron nada. Es lo peor. La primera, séptimo y octavo semestre era en el Gallinero, en el S5, era en el Gallinero. Entonces nos programaban exámenes en este edificio. Ella llegaba como a las 2 de la tarde y en toda la paleta llenaba el chivo. Cuando nos pasaban para acá, le pagaba 20 quetzales a otro compañero y llevaba en mi escritorio para que se lo traía para acá. Y se sentaban, y ahí después diputaban el Congreso. Ahí está. O sea, aquí están, créanmelo, que se les quede, que se graben. Miren, hoy tengo yo ex compañeros, por no decir amigos, jueces, fiscales. Juan Francisco Sandoval venía atrás, ¿no? Venía estudiando.
Gracias a Dios, Cuchuchi. Pero jueces, fiscales, diputados, viceministros, ¿verdad? Y estos son peor, porque le hablan a uno y cuando están en los puestos dejan de hablar a uno, ¿verdad? Y los que creen que uno les va a pedir algo, ¿verdad? No, ahorita, bueno, las deficiencias administrativas departamentales, estas y otras más razones influenciaron a los regionalismos como la salvación de estos problemas, ¿verdad? Es decir, creemos el regionalismo porque vamos a trasládese, ¿verdad? Mentira, no funciona así, ¿verdad? Porque lo que hay que entender es que el gobierno es abstracto. El gobierno no quería detenerse. El gobierno debería de funcionar en la administración pública como una maquinita de un reloj suizo, ¿va? Nunca se para, ¿va? Entonces debería ir esa maquinita así, pero no sucede, ¿verdad? Y lo vemos, ¿verdad? Cuando hemos participado, yo ahorita que participé en la transición, ¿verdad? Del gobierno, ¿verdad? Se ve como eso, miren, honestamente, ¿verdad? Ahorita ya gracias a Dios las autoridades ya se asentaron bien y toda la cosa, pero la cosa se atrasó, ¿verdad? Y arreglar lo que venía malo y enderezar y bueno, en fin, ¿verdad? Es lo mismo que sucede para la transferencia, no solo de recursos, sino de llevar el desarrollo. Es que imaginémonos esto, llevar el desarrollo al interior. Pensemos en eso, qué difícil se puede convertir esto, ¿verdad? ¿Cuáles son los criterios de la regionalización? Se estudiará el departamento por una región, ¿verdad? Pensando en, y que vamos a ver más adelante, y ahí se las mandé, la ley preliminar de regionalización, que nunca más la volvió a tocar el Congreso, pensando en que esa iba a ser la solución. Suprimir a los departamentos y crear regiones para su administración. Organizar regiones basadas en departamentos. No suprime el departamento, agrupa los departamentos estableciendo regiones. Cada región es administrada por gobernadores que integran la región. Organizar regiones basadas en los departamentos sin gobierno local. Los departamentos son agrupados por regiones, cada departamento conserva su gobierno. El problema es que lo hicieron mal. ¿Sí? ¿Cómo así dicen ustedes? Miren pues, está la región central y hay región metropolitana que es solo el departamento de Guatemala, pero la región central está integrada por el departamento de Chimaltenango, de Escuintla, de Zacatepec. Y a pesar de que hay acceso inmediato, pero siempre le he dicho acá cuando de este punto en este curso, Escuintla no lo debieron haber metido con Zacatepec y Chimaltenango. Primero, ¿por qué? Porque Escuintla es de la costa sur. Solo ahí va a cambiar un montón, ¿verdad? En relación a Chimaltenango y Zacatepec, porque son templados, son como la ciudad capital, ¿verdad? Pero los agruparon de esa manera, y como les digo, el Congreso nunca más volvió a tocarlos. Va, la peor que lo vamos a ver en el suroccidente. ¿Quiénes están en el suroccidente? Suchitepeques, Retaluleu, San Marcos, Quetzaltenango, Totonicapán, el Quiché y el Sololá. ¿De dónde? ¿Y quién sigue concentrando todo? Quetzaltenango. Y el problema es que en base a esa ley preliminar se fue desarrollando. Y hoy día hay problemas estructurales precisamente a esa ley preliminar de regionalización, ¿verdad? El fundamento legal lo tenemos de la regionalización en el artículo 224 constitucional. Y aunque no define la región, establece y se establecerán regiones de desarrollo, segundo párrafo, y estableciendo un régimen de regiones, tercer párrafo, ¿verdad? Eso es lo que reza la Constitución, ¿verdad? Pero, como les digo, se hizo mal. Pero veas el régimen al que se describe el régimen administrativo, ¿verdad? O sea, hay un régimen, lleva en el título del capítulo de la Constitución, habla del régimen administrativo, ¿verdad? ¿Y por qué lo hago notar siempre, verdad?
porque corresponde al estudio de nuestro curso, ¿verdad? Derecho administrativo, ¿verdad? Entonces sí o sí lo tenemos que ver y está bien plasmado dentro del programa de estudio. En el año de 1986, en el Congreso de la República, mediante el decreto 70-86, se promulgó la ley preliminar de criminalización, que yo les dije que es una ley, una página, dos mucho, ¿verdad? 5, 6 artículos, algo así. Esa regularmente viene al principio de su ley de consejos de desarrollo urbano y rural. La siguiente semana, o no, esta ley después de Semana Santa, vamos a ver el sistema de consejos de desarrollo urbano y rural. Y la próxima clase nos toca el día viernes ver el departamento, ¿verdad? Las gobernaciones departamentales. Pero esta ley, y como les digo, nunca más se volvió a tocar, lamentablemente, nadie habla de ella, a pesar de que los diputados distritales son mayoritariamente en el Congreso. Pero como hay que saber, ¿verdad?, ustedes de esto, que es lo lamentable, ¿verdad? El artículo 2 se entenderá por región la delimitación territorial de uno o más departamentos que reúnan similares condiciones geográficas, económicas y sociales. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Porque no se pensó, ¿verdad? No se pensó en aspectos como el clima y el ambiente. Díganme ustedes, Suchitepeques y Totonicapán, Suchitepeques y Huehuetenango, ¿qué? Nada que ver, ¿verdad? Sin embargo, como les digo, lo dejaron así y nunca lo volvieron a modificar. Está bueno, pues, cuenta, porque fácil, la Ruta Nacional 14, dice, va, donde echó fuego el cuento, ¿no? Entonces, conecta, pues, ¿verdad? Así, está bueno, pues, pero aún así está lejos, queda lejos. Y ojo, y esta regionalización sirve para los consejos de desarrollo urbano y rural, eso es lo peor, ¿verdad? Eso es lo asunto. Entonces, así más tarde va a llegar el desarrollo a estas regiones, ¿verdad? Con el objeto de afectar acciones de gobierno en las que, junto y subsidiariamente con la administración pública, participen sectores organizados de la población. El artículo 3 establece para el ordenamiento territorial y el funcionamiento de los consejos de desarrollo urbano y rural, se establece las siguientes regiones. Región metropolitana, como les decía, integrada por el departamento de Guatemala. Miren, ya no cabemos en esta ciudad. Y todos los días me recuerdo de esto en las mañanas. Yo vivo en el municipio de Misco. Está bueno, pues contribuyo también al embotellamiento porque ni modo, los municipios tienen colonias y ciudades dormitorios, seamos reales. No vivimos en el municipio, ¿verdad? Yo paso, ¿qué? 8 o 9 horas de mi vida, de lunes a viernes, en el Palacio Nacional, en el kilómetro 0, ¿verdad? Y vengo de Misco. Entonces soy de los que contribuyen. Cuando me va mal, me hago hora y media de Misco para la zona. Hoy no sé qué pasó. Ya se fueron al puerto, la abuela, y qué pasó, ¿verdad? Pero me hice 40 minutos, rápido, ¿verdad? Sí, es rápido. Pero vamos viendo Villanueva, San Miguel Betapa, Boca del Monte. Ya no se puede, ¿verdad? O sea, y nadie hace nada, nadie hacemos nada, ¿verdad? Y por esa razón es que el municipio de Guatemala y el departamento de Guatemala ha tenido que implementar acciones para poder atender a toda esta población. Por ejemplo, ahorita nos vayamos. Por ejemplo, el Ministerio de Educación. En Guatemala, en el departamento de Guatemala, ahora hay 4 dideductos. ¿Qué son las dideductos? Son las direcciones departamentales de educación. De los ministerios que están mejor organizados, pero obviamente porque es el más grande y con el mayor presupuesto, el Ministerio de Educación, tiene una dirección departamental, o sea, un ministerio pequeño, que se replica toda la estructura de un ministerio en el departamento.
para poder desconcentrar y tener en el departamento los servicios educativos. Nombramientos, que los pensum, que las aprobaciones, que los diplomas, que las certificaciones, que las capacitaciones, que la autorización de carreras, de colegios, todos los servicios que brinda el Ministerio de Educación. Ya no tiene la gente, en teoría no tiene que viajar a la capital, es en el departamento. Pero en el departamento de Guatemala está, le llamamos Guate Norte, Guate Sur, Guate Oriente y Guate Occidente. Entonces, el departamento se dividió. Si usted vive en Palencia, le toca la Guate Norte. Si usted vive en Amatitlán, le toca la Guate Sur. Si usted vive en Misco, le toca la Guate Occidente. Y si usted está en la zona 13, le toca la Guate Oriente. ¿Verdad? Así es como está dividido. Y el que no lo sabe anda ya preguntando. La Guate Sur queda en un centro comercial, ahí por la avenida Petro, por ejemplo, ¿verdad? Por mencionarles algo, ¿verdad? Entonces, así es como han tenido que, bueno, en el mejor de los casos, el Ministerio de Educación, ¿verdad? Pero ahí los demás están bregados porque no tienen ni la planta ni la capacidad para hacer esta estructura. ¿Sí, compañero? Obviamente no es la solución, licenciado, pero ¿considera usted que esta ley del teletrabajo llegará en algún momento a ser bastante útil para evitar este desembolso? Mire, no, esta ley de teletrabajo de aprobarse, a los únicos que va a beneficiar es al sector privado que ya se decide, se desahoga poco, porque ojo, no solo en Guatemala, en todos los países de la China, la Conchinchina, la mayor carga laboral la tiene la iniciativa privada, no es el sector público. Porque si tomamos en cuenta que Guatemala, la ciudad de Guatemala, el municipio actualmente, vivimos entre 4 a 6 millones de personas, si mucho del sector público ha de ser, si mucho, 1 millón, y nosotros es el sector privado. Pero entonces, si se debe impulsar el teletrabajo, que creo yo que funcionó, sobre todo los famosos call centers, ¿verdad? Tal vez ayude a desahogar un poco, pero no creo, ¿verdad? Porque, miren, el chiste de la presencialidad y todo es esto, ¿verdad? Honestamente yo no sé qué va a pasar con esto, pues, pero si el próximo semestre decidimos o las autoridades universitarias deciden que regresemos todos, aquí no vamos a caer. No vamos a caer. Ahorita lo que está ayudando es esto, ¿verdad? De que este sistema híbrido, ¿verdad? Pero aquí ya no hay capacidad en la universidad. Y esta es que la única universidad pública, ¿qué podemos hacer? Ya no hay más. No es como Costa Rica, ¿va? Que tiene 3, 4 universidades públicas. Pero aquí tenemos que aguantar solo la San Carlos. Entonces, solo esta facultad tiene 15,000 estudiantes matriculados. Solo 15,000. Y comparativo, por ejemplo, con la Universidad del Valle, toda la Universidad del Valle, con los 3 campus que tiene a nivel nacional, llega apenas a 8,000 estudiantes. Toda la Universidad del Valle. Y se lo digo porque yo trabajo ahí los sábados, ¿no? En el campus central de aquí. Pero solo esta facultad tiene 15,000. Somos un ejército, ¿no? O sea, ni juntando todas las universidades privadas le logran equiparar a la San Carlos. Esto se replica en el sistema de salud de los hospitales y a ver cómo están. Vayan al Roosevelt, vayan a San Juan de Dios, parecemos que no estamos en la Segunda Guerra Mundial. O sea, es dramático, llora sangre. Así es que tal vez ayude, compañero, un poquito. No va a ser la solución, pero algo es algo. Región Norte, integrada por los departamentos de Alta Verapaz y Baja Verapaz. Ese es lo único que estoy de acuerdo con esta ley preliminar de regionalización. Las Verapaces, región norte, suficiente. ¿Por qué? Porque es alta y baja, porque es la misma, casi la misma comunidad, aunque sé que están las subdivisiones sociales, ¿verdad? Pero en su mayoría es el área quechí, ¿verdad? Pero digamos, se entienden igual, bueno, igual es el caquic, que lo come uno en Cobán o lo come uno en Salaplomi, ¿no? O sea, ahí sí no hay para dónde, pues, ¿verdad? Ahí así tenía que ser. Ojo, por favor, se los pregunto para el examen. Y válgala, ¿cómo se llama? De una vez el mensajito. El Ministerio Público no es un Ministerio de Estado, por favor, que pertenezca al Ejecutivo, que les quede claro. Muchos exámenes, Ministerio Público, ¿de dónde?
La Contraloría General de Cuentas no es un ministerio de Estado tampoco. El Instituto de la Defensa Pública Penal tampoco. O sea, pusieron porque ya se están pidiendo, porque se recuerda. Entonces, no. ¿Verdad? O sea, también pues, son 14 ministerios de Estado. ¿Ah? ¿Y quiénes no se complicaron? Ministerio de Educación, buena. Ministerio de Salud, mala. No se llama Ministerio de Salud. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Ministerio de Trabajo, mala. Ministerio de Trabajo Social. ¿Ah? Eso es la norma. No, miren por favor. Ojo compañeros, ojo. Estamos estudiando una carrera de Derecho. Disculpen que baje hasta primer semestre, pero si no saben que nuestro sistema, o nunca llegaron a aprender, aquí lo van a saber. Nuestro sistema jurídico es eminentemente positivista. ¿Qué quiere decir eso? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿A qué se refiere hoy? Vamos a meternos ahí están los paquetones. ¿Alguien me puede explicar cuando nos referimos a que nuestro sistema jurídico es evidentemente positivista, a qué se refiere? Lo que sea, alguna idea vaga. Esto no es pregunta de maestría ni de privado. Esto es de... ¿Sí, compañero? No importa. Que tiene leyes para todos, que todos los niños regulados de leyes. Caliente. Rafaela Carraba, tan chula, que actrizaza. Muy bien, compañera. Estudiante de Derecho, no te quedes callado. El día de mañana, si de verdad quieren ser abogados, no se imaginan qué van a ir a hacer a las audiencias públicas. Y ahora todo tiende a la oralidad. Uno, si no se la sabe, se le inventa. Gracias, compañero. Aquí estaría yo dando la palabra, ¿verdad? Pero si que no me va a preguntar a mí. Mira, pues, el sistema positivista, ¿verdad? Porque hay corrientes, hay escuelas, sistema positivo, sistema naturalista, sistema, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, el sistema positivista o sistema positivo es porque está inspirado en la norma, en la ley. Entonces, tenemos que atender a la norma. ¿Cuál es la fuente de derecho en Guatemala? La ley. Si no está en la ley, no existe. Y por eso el artículo 5 constitucional, lo que no está prohibido está permitido. ¿Sí? O como el principio de legalidad en el Código Penal y el Procesal Penal, no hay un crimen, no hay apenas sin la ley. Y eso es lo primero que nos enseña en la primera clase de Derecho Penal. Por eso los pregunto. Y aunque sea virtualmente, se lo tuvieron que repetir sus profesores, porque decían, no se me ha olvidado. Aquí los profesores de Derecho Penal lo enseñan. Y el Introducción al Estudio del Derecho lo enseña. Y por eso es que en el curso de Derecho Administrativo enseñamos que el principio de juridicidad viene del positivismo. Todo tiene que estar fundamentado en ley, todos los actos de la administración pública. Entonces, cuando yo les pregunte cómo se llama ese ministerio, es en base a la ley, pero no se llama Ministerio de Trabajo, Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Los que pusieron agricultura se los llevó el río, porque no lo completaron. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Ministerio de Comunicación, Infraestructura y Vivienda. Va. Y doble punto, no, es mentira. Ni CIVE, hay quienes todavía hay CIVE. Mi trato está perdido, ¿va? O sea, si me puso primero todo eso y luego mi CIVE, pues está bien. Mi CUDE, mi NEDUC, etcétera, etcétera. Ministerio de Desarrollo Social, ¿verdad? Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Ahí está la ley, son 14 ministerios, yo solo les pregunté 5. En el privado se los van a preguntar todos. Y si empiezan a responder así, fundamente su respuesta, entonces ¿cierto lo que me está diciendo? No, mala. Bueno, muy bien. Región norte. Región nororiente. ¿Sí? Miren pues cómo se las estoy planteando en base a la ley. Pues se lo voy a preguntar. No,
Entonces, de una vez marcado ahí con resaltados. Integrada por los departamentos de Izabal, Chiquimula, Zacapa y el Progreso. Ahí también está bien, fíjense ustedes. Porque uno de que entra ahí la manía, y la quesadilla. Es que miren, es la cultura. Por eso digo, vamos a ver allá, aquí está. Suroriente, integrada por los departamentos Jutiapa, Jalapa y Santa Rosa. Ahí un poco el asunto, lo que está es que Jalapa, el acceso es más rápido por el norte que por el oriente, ¿ah? Entonces ahí sí nos escuchamos. Cerremos. Medio cerremos. Faltan 20 lentos todavía, por favor. Gracias. Bueno, ahora si nos vienen a sacar, ¿qué podemos hacer? Bueno, región central, integrada por los departamentos, lo que les decía a mí, Chimaltenango, Zacatepec y Espíritu. Ahí, desde aquí se empezó a descomponer la cosa. Acá. Va, pero esta es la peor, miren. Región suroccidente, integrada por los departamentos de San Marcos, Quetzaltenango, ahí vamos bien, Totonicapán, Sololá, Retalulera y Suchitepec, ¿verdad? Región noroccidente, integrada por los departamentos de Huehuetenango y Quiché. Ya los había metido yo en esta región, pero solo ellos quedaron Huehuetenango y el Quiché. Y luego región PT. Ahí sí no había para dónde, porque es el departamento más grande y ahí sí estuvo muy bien que había que quedar a la región, ¿verdad? Criterios de designación de las regiones. Los criterios fueron elaborados en base a estadísticas de estudios de planificación territorial, economía, temporal, etc. Supuestamente, pero yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? El ejemplo de la región central. Estos datos no están actualizados. Obviamente el kilometraje sí, ¿verdad? Pero en cuanto a la producción de los demás sí falta actualizar. Cuenta con una extensión territorial de 19.112 kilómetros cuadrados, equivalente al 18% del territorio nacional, en la que habitan aproximadamente 7 millones de habitantes. Yo calculo que ahorita, como es la región central, yo calculo que sí ya hay más, ¿verdad? O sea, el 42% de la población de estado de Guatemala. Esta región cuenta con el más alto desarrollo. Muestra la más alta concentración de la población total urbana del estado. Mejores salarios en los públicos y el privado, mejores. ¿Por qué razón? Porque obviamente está cercano a la región metropolitana, ¿verdad? Obviamente, por ejemplo, ahorita hay un levantón económico, por cierto, ¿verdad? Me invitaron a unos 15 años ahorita el sábado en Antiguo Guatemala, que ya no hay hoteles, solo Airbnb, ya no hay lugar, pero ni posada de mala muerte, nada. Y los 15 años van a ser en un hotel, va a ser un hotel, va, y ya no, o sea, hay que ir y regresarse, porque el antiguo Guatemala, miren, es de disfrutarla, ¿va? Y de quedarse uno ahí, ¿verdad? Y eventualmente cuando hemos estado de aniversario con mi hijo, nos vamos a quedar ahí, ¿verdad? Guapanacachela, bonitos, hay que celebrar esos momentos, ¿verdad? Ustedes, ¿verdad? Yo les dije, caballeros, vayan ahorrando ahí, ¿verdad? Para, si no se han casado, pues por lo menos para invitar a la novia al mesario o al anuario, ¿verdad? Y quítenle el amor ahí a un cubetazo, para cuando una buena cena, lleven la pecorinos, misa, la estancia, ¿verdad? En fin, pues, ¿verdad? Pero entonces sale puesto que ahorita en la antigua Guatemala se da ese levantón económico, ¿verdad? O sea, hay dinero circulante, y entonces hay demanda de trabajo, los hoteles contratan más personas, hay más trabajo, hay más empleo, hay más circulante. Miren, yo estaba viendo en el Palacio de Temprano, por cierto, caminando del parqueo hacia la oficina, vas a entrar al Palacio.
5 o 6 buses parados enfrente del palacio, ¿no? Uno así coloquialmente dice un montón de gringos, ¿no? Tomarle fotos al palacio y a la catedral y toda la cosa. Esas son divisas, ¿verdad? Esas son divisas porque la gente viene a dejar sus divisas, ¿verdad? Viene a dejar sus dólares, sus euros a Guatemala. Y eso es bueno, ¿verdad? Porque eso pues es fuente de desarrollo y empleo, ¿verdad? Y mejores salarios, la infraestructura, ayuda de proceso, esto sobre todo es lo que yo les hablaba, ¿verdad? De la antigua Guatemala, es bonito porque ya hay hoteles de clase mundial, pues, clase imposibilidad. Pues hay que disfrutar lo nuestro también, ¿verdad? Somos de Guatemala y no es posible que solo sean los extranjeros los que vayan a gozar de esos lujos, no, también hagamos la lucha y el esfuerzo, ¿verdad? Nosotros de ir a disfrutar de vez en cuando eso. La descentralización, siempre de la teoría del licenciado Julio Mario Castillo, en que van a distribuir las 3 principales funciones del Estado en 3 organizaciones, organismos legislativos, ejecutivo y judicial. Una vez establecida la función pública, ya no está concentrada o centralizada en la presidencia de la República, artículo 119, inciso B, constitucional. Y el segundo párrafo también de la administración que tiene que ser descentralizada, es decir, de acá desde el Ejecutivo tiene que llegar. El día de hoy un acto muy interesante, vamos a ver, ¿verdad? Y cuando se haga público, cuando suban a las diferentes redes sociales, eso va a circular, ¿verdad? El convenio que firmó la Presidencia de la República con las comunidades indígenas del municipio de Nevaja, en el departamento de Chichi. Vamos a ver cuáles son los términos a que se compromete el Ejecutivo con las comunidades para precisamente poder llevar ese desarrollo, ¿verdad? Los principios de la descentralización son los siguientes. La vocación. La vocación es llamada a aquella figura que el funcionario jerárquico, llámese de mayor jerarquía, ¿verdad? Dependiendo, se abstrae o se atrae la función o la competencia. Es decir, la ministra de Educación se atrae la competencia que le toca al viceministro técnico, o el viceministro técnico se atrae la competencia que le toca al director de el director de los pensum de estudios, por ejemplo, ¿verdad? Se atrae la competencia, ¿verdad? O un director, la de un subdirector, es decir, atraer yo la competencia siendo el funcionario de mayor jerarquía. La delegación es lo contrario, yo delego, ¿verdad? El ministro le delega al viceministro, el viceministro le delega al director, el director le delega al subdirector, el subdirector le delega al coordinador y así sucesivamente, ¿verdad? La desconcentración, pues la desconcentración va a ser esa forma del traslado, ¿verdad? De las competencias de lo central al interior. Y la autonomía, principios que fueron vistos en el derecho administrativo. La autonomía, recordémonos, mire, tanto para la autonomía, para la descentralización como para la desconcentración, lo que se necesita, y es un principio general para todos sus sistemas, es que se necesita de ley. Es decir, lo que yo les mencionaba, el registro general de la propiedad tiene su ley, que es desconcentración. ¿Por qué? Porque pertenece a la presidencia de la República. ¿Por qué digo que pertenece a la presidencia de la República? Es el presidente quien nombra al registrador, a los dos registradores, al registrador central y al segundo registro, que está en Quetzaltenango. Volvemos otra vez a Quetzaltenango, y digo yo, ¿por qué no podemos tener otro registro en el norte, otro registro en el oriente y Plata tiene el registro? Ustedes de ahí tienen, no, solo con dos. O sea, perdónenme, notarios, porque los registros de la propiedad es exclusivo de los notarios, pero acérquense a los administrativistas, pues, ¿verdad? Yo como abogado litigante y como notario cartulante, ¿va? Yo cartulo y toda la cosa, pues, o sea, me pongo a la par de cualquier notario, ¿va? Pero los notarios que solo se dedican a eso, olvídense, ¿va? Nunca lo voltean a ver a uno como administrativista, ¿verdad? Pero eso también debería de ser desarrollo, y lastimosamente le compete al Registro General de la Propiedad, ¿verdad? Y la descentralización, es un ejemplo de ellos, es el RENAP, ¿verdad? El RENAP, que es ese órgano administrativo descentralizado, igual que la SAP es descentralizado,
Y así sucesivamente, y cada quien tiene su ley. Y no digamos la autonomía. La Universidad de San Carlos tiene su estatuto y tiene su ley orgánica. El municipio tiene el Código Penal, ¿verdad? El Comité Olímpico Guatemalteco y demás está en el decreto 7697. La Escuela Nacional de Agricultura, la ENCA, está en la Constitución, tiene su propia ley orgánica también, etcétera, etcétera. Para poder crear todos estos sistemas que habla esta diapositiva, se necesita, según el artículo 133 constitucional, las 2/3 partes total de diputados que voten a favor. Es decir, mayoría calificada, siendo ahorita considerada mayoría calificada 107 votos para poder crear un órgano desconcentrado, descentralizado, autónomo o reformado, ¿verdad? Ojo con ese dato. Si no, no puede estar. La Ley General de Descentralización tenemos acá, ¿verdad? Que esa es otra, esta es otra, no la preliminar de... Esa se me olvidó enviárselas, pero mañana se las envío. Es la ficha técnica, ¿no? La de descentralización. Pero sí sería bueno que la vayas comprando, si no yo se las voy a enviar, ¿verdad? La desconcentración administrativa es parte de la descentralización, el espacio intermedio y útil para llegar a la autonomía, ¿verdad? Es la atribución de competencias y de funciones administrativas a una organización subordinada, es lo que les estoy hablando, ¿verdad? Del registro mercantil, del registro de la DIAPO, del registro mercantil, ¿verdad? ¿Y por qué razón? Porque el registro mercantil pertenece al Ministerio de Economía. La DIAPO igual pertenece al Ministerio de Economía. O sea, tienen su propia ley, prestan un servicio en particular, tienen competencias, ¿verdad? Pero están subordinadas aquí al organismo ejecutivo. Hay que verla como una técnica para gobernar y administrar dentro de la descentralización. Hay quienes piensan que con crear órganos autónomos y descentralizados es la solución de los problemas administrativos para el desarrollo de este país. Puede ser que sí, puede ser que no. ¿Por qué puede ser que no? Nuestra universidad es un ejemplo que no. ¿Por qué? Porque ha sido insuficiente. No hemos sido capaces, como casa de estudios, para llevar los 3 fundamentos de estatutos de la educación, de lo que tiene la Universidad de San Carlos en su ley orgánica: la educación superior, la investigación científica y la extensión cultural. Apenas se cumple la primera. La segunda es de las universidades a nivel del Istmo Centroamericano que menos invierte en investigación. Y la extensión, no digamos. ¿Qué es la extensión? ¿Han visto el Paraninfo? A eso todo es Dirección General de Extensión. El coro de la universidad es extensión cultural. La marimba de conciertos, el grupo de danza, eso es extensión cultural, o sea, llevar la cultura al pueblo. ¿Por qué? Porque la academia tiene que tener la ciencia, la investigación, las artes y la cultura elevadas. Todo eso en la idea filosófica de los griegos y todo ese discurso apasionante, ¿verdad? Pero al final ni siquiera puede tener una sede bien montada en un departamento, ¿verdad? Todo el presupuesto que recibe se va solo en salarios. Y si no, volteemos a ver cómo están nuestras instalaciones. Es parte de ser una universidad estatal, ¿verdad? Y pasos en la administración en organismos centralizados será la delegación y avocación, la desconcentración, profundizar en la descentralización y la autonomía, que es una descentralización profunda. Para el licenciado Jorge Mario Castillo, la descentralización o autonomía es casi lo justo. Y colorín colorado, el tiempo se ha terminado. Muchas gracias, nos vemos el día viernes, entonces bien preparados.